Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Cristo según San Marcos, en el capítulo 7. El Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 7. Y voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 9 del capítulo 7 de Marcos. ¿Lo tenemos? Seguidme con vuestra vista. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal. Gracias, hermano. Y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra. Ya el hermano ha orado hace un momento por este tiempo y recordamos cómo concluye el capítulo 6 de Marcos, como revisamos la semana anterior, que donde quiera, versículo 56, que entraba Jesús en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Así cierra, así concluye lo que es este capítulo 6 y da inicio al capítulo 7, con dos grupos concretos llamados los fariseos y los escribas. Dos grupos en concreto, la secta habitualmente llamada de los fariseos, y aquellos llamados escribas. Los escribas eran un grupo de expertos en la ley que transmitían las enseñanzas de los rabinos de generación en generación. Aparentemente, este grupo que fue a encontrarse con Jesús y que habían venido expresamente y directamente desde Jerusalén, era un grupo escogido y selecto de escribas y fariseos. O sea, por así decirlo, la crème de la crème, para enfrentarse y hacer frente a este Jesús que estaba enseñando cosas contrarias a las tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 11, deje un dedo ahí en Marcos, y vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Versículos 37 al 40. Luego que hubo hablado,
Jesús, les rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Era algo habitual que Jesús y sus discípulos no guardaran esta tradición de los lavamientos de manos, etcétera, etcétera. Cuando analizamos un poco más en profundidad estas tradiciones, vemos, por ejemplo, no solo que se limitaba a un lavamiento de manos como hoy en día conocemos, que yo creo que la gran mayoría de nosotros, antes de comer nos lavamos las manos, la gran mayoría. Amén. A veces se nos olvida. Pero si ustedes han visto en algunos reportajes, culturalmente hablando, ¿había palitos chinos para comer en esa época? ¿Había tenedores? ¿Había cucharas y cucharones? Como la canción esa de los niños. ¿Con qué suelen comer cuando usted ha visto el reportaje? ¿Con qué comen? Haciendo puñitos casi. Comer. Y recuerdo un misionero que contaba esa historia, que cuando él llegó allí y vio que era un plato común, y a meter manos, él dice, puf. Podía tener sentido, obviamente, esta medida higiénica. Pero si yo tengo hambre, lo que necesito para comer es hambre y la boca, hasta sin manos, así. Pero hoy hay cubiertos y cucharas, ¿no? No sé lo que nos van a dar de comer. Si se come la sopa con tenedor, usted es un genio. Pero bueno. Curiosamente, tenían motivos los ancianos, los escribas, los fariseos, etcétera, para decir es necesario lavarse antes de comer. ¿Tenían motivos? Sí, tenían motivos. ¿Cuál era el problema? Que llegaron a un punto tal, como vemos a Jesús habitualmente rodeado de ¿quiénes? De multitudes, de gente, de mucha gente. Ellos cuando salían a la plaza, por ejemplo, encontramos aquí que, versículo 4, volviendo de la plaza, en otra traducción dice, volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y la palabra que utiliza aquí para referirse a lavar es baptizo, o sea, se tenían que duchar de pie a cabeza. Porque habían estado en la plaza o en un lugar público en contacto con gentiles. Y era una tradición tan arraigada en ellos que recuerdan cuando aquella mujer está lavando los pies de Jesús, que el fariseo en su corazón dice, si este fuera profeta, sabría qué mujer le está ¿qué? Tocando. Dice, está sentado a la mesa para comer y viene esta fastidiosa, pecadora y le toca. Ya tiene que ducharse otra vez de pie a cabeza. Y algunos decían también que probablemente en la tradición, de acuerdo a la distancia que recorrían cuando salían de su casa y volvían, así debía ser ese lavamiento. Porque tenían más probabilidades en un recorrido más largo de toparse con cosas inmundas. Y por tanto no podían sentarse a comer inmundos. Cosa muy curiosa. ¿Podía tener algún sentido? Sí, pero ellos lo llevaron a un punto tal que si no hacían o cumplían con ese rito, aunque se estuvieran muriendo de hambre, el niño, la madre, quien sea, no se puede comer. Supongo que somos conscientes que en la región de Israel, o la región de Israel, no es un sitio que destaca por sus manglares y humedales, ¿no? Era una zona como desértica, árida. Imagínese usted. Claro, yo me estoy muriendo de hambre, pero como no me he lavado, pero es que vivo en un desierto, ¿cómo me voy a lavar? Y era una contradicción absoluta. Y era algo muy difícil de cumplir. Los fariseos, a diferencia de los escribas, eran, por así decirlo, el brazo ejecutor. Los fariseos se encargaban de transmitir esas tradiciones y enseñanzas enseñadas y reveladas por los escribas directamente al pueblo. Tenían un contacto más directo con el pueblo los fariseos. Los escribas
expresaban y enseñaban la ley y las tradiciones, y los fariseos las transmitían al pueblo. Algunos escribas eran fariseos y fariseos escribas. Ahí había cierta mezcla porque algunos de ellos ejercían las dos funciones. Jesús representaba totalmente lo opuesto a este sistema político y religioso, y por eso obviamente le odiaban. ¿Cómo vemos que le odiaban? Porque querían ¿qué? Matarlo. Obviamente, si estás en contra de un gobierno o un poder, o estás en contra de mi comida, entre comillas, habitualmente van y acaban contigo. Tácticas políticas, ¿no? Qué cosa más curiosa. Hoy en día vemos que acaban contigo mediáticamente, por ejemplo. Hablábamos en la escuela dominical acerca de los escuadrones antibulos. Pero ¿qué es que hay aquí en los gobiernos, o en unos gobiernos, algunos más totalitarios que otros, que llaman así, medidas antibulos? Yo no sé qué es verdad ahora mismo y qué es mentira para muchas cosas. A veces mis hijos ven algo en el móvil y con la IA, pues yo no sé si eso es verdad o mentira, porque está tan bien hecho que me pierde. Entonces, bueno, Jesús representaba totalmente lo opuesto a ellos y obviamente le odiaban. Por la gran mayoría de los religiosos, obviamente Jesús es odiado, porque Jesús es totalmente opuesto a la religión. Cuando vemos y analizamos las religiones en general, tienen tres pilares fundamentales. En el versículo 5 encontramos que Jesús y sus discípulos le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús y sus discípulos no se conformaban a la religión del momento. Había hermanos aquí que me contaban de cuál era la situación en España hace unos años, hace unas décadas, en la época principalmente de la dictadura, que lo pasaban muy mal, porque no se sujetaban a las tradiciones y a la religión oficial. Hermano ya está con el Señor, pero él me contaba de ese cántico, quizá la hermana que lleva mucho tiempo aquí habrá escuchado, ese cántico famoso que se utilizaba por la zona de Ciudad Real y de la zona de aquí de Castilla-La Mancha, que decía, fuera, fuera protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser guardianes de la santa tradición. Y eso era un cántico oficial. No sé si el hermano tendrá conocimiento de eso, no lo sé, pero en esa zona de Castilla-La Mancha, esencialmente, algunos llamaban la Mancha Profunda, era un cántico oficial que se utilizaba para referirse a los protestantes, entre comillas, para decir lo que eran los protestantes. Y los tres pilares fundamentales que utilizan las religiones en general es equiparar a un mismo nivel la voz del líder, algunas religiones lo llaman papa o de alguna otra manera, las tradiciones, la transmisión de las tradiciones, y como tercer pilar la palabra de Dios, entre comillas. Estas tres tienen un mismo nivel, entre comillas. Vemos en el caso de los escribas y fariseos que seguían, obviamente, según ellos, al líder local, pero habían dado tanto peso a las tradiciones humanas que la palabra de Dios ocupaba un lugar secundario en sus vidas. Y es triste, pero es una realidad que en muchas iglesias hoy en día, este mismo sistema religioso está implantado, de forma tal que algunas que se llaman quizás iglesias evangélicas, entre comillas, también se manejan de esta manera. Me enviaron un vídeo esta semana de no sé si era predicador o pastor, no sé cómo llamarlo, pero él decía que había grados de comunión e intimidad. Y expresaba él dentro de esos grados, supuestamente, que el grado máximo ya, había grado que era miembro, discípulo, pero el grado máximo era ser hijo espiritual. Porque él dice que cuando una persona, bueno, es miembro, es una persona que viene, que visita, visita, miembro, no sé qué, vale. Pero cuando es discípulo, él está en la iglesia y sirve y hace cosas, y cuando se le ordena o se le manda, o se le pide hacer algo, él dice, perdóname, eso no está en la Biblia. El que es discípulo cuestiona y no hace eso si no está en la Biblia. Pero él dice, el que llega a un nivel superior
y que ya ve que soy su padre espiritual, aunque no esté en la Biblia, me hace caso. Cuidado. Y esas son algunas de las iglesias que usted conoce por ahí y que ha oído, y no sé si hasta las ha visitado. Pero ellos te dicen, no, es que yo soy su padre espiritual. ¿Les suena esa frase? Ojo, oído con estas cosas, porque hay unos movimientos que se están formando de esta manera, en el cual tú eres un discípulo, ya tú, como dice la Biblia que eres un discípulo, tú eres un segundón. Aquí los importantes, tenemos hoy en la iglesia una reunión de hijos espirituales. Ay, yo quiero ser hijo. Pues aparta la Biblia y haz lo que yo te digo. ¿Ves a dónde van algunas iglesias? Ojo con esto. Los escribas y los fariseos llegaron a un punto tal que se convirtieron absolutamente en religiosos empedernidos. Y Jesús mismo, hablando de los escribas y fariseos, le dice que cuando hacéis un prosélito, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ¿quién? Que vosotros mismos. Si eres religioso, te tengo una buena noticia buena y una mala. Te voy a dar la mala primero. Tu religión te va a llevar al infierno, sea cual sea. Amén. Hermano dice amén. Ya te he dado la mala, ¿no? Eres religioso. Sí, pues, yo soy muy religioso, me decía. Sí, te tengo una mala noticia. Tu religión te va a llevar al infierno. Tristemente, es así. Ya luego la buena la daremos al final, para quedarte ahí activo. Cuando vemos aquí a Isaías hablando acerca, o la referencia que hace Jesús al libro de Isaías con respecto a los escribas y fariseos, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. Hablábamos en la escuela dominical haciendo referencia a Lot. Lot, cuando vio la llanura de Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? ¿Eligió la llanura o el sitio más escarpado donde se fue Abraham? Eligió la llanura, dijo, esto está precioso, esto es el paraíso. Y se fue allí. Y una de las frases que utilizaba un comentarista que estuve leyendo, si mal no recuerdo, Wiersbe, era que se pudo sacar, por ejemplo, a Lot de Sodoma, pero no se pudo sacar a Sodoma y a Gomorra de Lot. Y eso mismo pasó con sus hijas. Cuando va a la tierra de Zoar y se va luego del monte a la cueva, pasa exactamente lo mismo. Les ha sacado de Sodoma y Gomorra, pero no ha podido sacar de sus corazones la misma actitud y el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Y eso también hace la religión. Intenta de manera externa, como intentaban los escribas y fariseos, intenta de manera externa maquillarlo todo. De forma tal que Jesús llama de una manera muy ofensiva para ellos a los escribas y fariseos sepulcros como blanqueados. Con esta tragedia de la Dana me dijeron que pasó por un cementerio, imagínese usted que habían féretros y un desastre. Qué cosa terrible, una situación terrible. Terrible esta situación. Qué duro. Estaba en el sepulcro quizás algo precioso. Una de las cosas que hizo Nayib Bukele en El Salvador fue tomar esas, ¿cómo es que se llaman? Esas tumbas espectaculares que le hacen a los muertos. Nicho, pero creo que tienen un nombre, otro nombre. Unas cosas así que le hacían a los narcos. A los narcos. Y él cogía a los mismos narcos cuando los cogía preso y decía, comience a darle martillazo a todo esto. Porque había un culto a los grandes narcos. Y eran sitios preciosos, que era una casa, literalmente en el cementerio. Iban allí con las fotos del muerto, se tomaban, ponían su música, como si fuera una discoteca, una mini discoteca. Dijo, no, destruyan todo. Era algo precioso, pero dentro que había huesos de muertos. Y eso mismo hace la religión. Templos preciosos, personas aparentemente muy buenas,
Pero las cosas preciosas y buenas externamente no pueden cubrir el pecado. Es ahí donde necesitamos obviamente esa buena noticia, y es el Salvador del mundo. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como, aunque te laves las manos o no. Obviamente mejor con las manos lavaditas, ¿eh? Pero es así. La religión no te enseña esto. Cuando vemos en el versículo 8, por ejemplo, a los escribas y fariseos, dice que dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y comienza a dar aquí una lista de esas tradiciones: lavamientos de jarros y vasos de beber, y hacéis, sin dar más detalles, otras muchas cosas semejantes. Habían convertido la ley de Dios en unos 613 decretos, de los cuales 365 decretos eran prohibiciones absolutas y 248 instrucciones positivas. Y habitualmente yo creo que todos llevamos siempre un religioso dentro que nos insta a la prohibición. Prohibido. Sí, cuidado, no, no, no. Creo que desde pequeños a nuestros hijos vivimos diciéndole que no, ¿no? No, no, no. ¿Y habéis pensado que es una de las primeras palabras que los niños aprenden a decir siempre? No. Y le dice mi hijo, no. Recuerdo hay una época concreta de la edad de los niños en las cuales todo es no. ¿Qué tú dices este muchacho o esta muchacha? Los que son padres, ¿a que sí, no? No recuerdo ahora qué meses son que comienza a aprender a hablar y todo es no, no. Y es la palabrita mágica, no. Curiosamente. Y en nuestra religión, a veces nos sentimos en esa tentación de que todo es no. Porque con todo no voy a agradar a Dios. Y parece que la palabra favorita de Dios es el no. Y los escribas y fariseos, hay una frase que utiliza Hendrickson para referirse a ellos, y es: pretendían hilar fino. Hilar fino. Buscarle en español de España la quinta pata al gato. De forma tal que ellos como escuchaba uno decir: mira, es que si la Biblia dice cuidado con, simplemente lo prohíbes y ya. Suena aparentemente prudente, pero eso no te va a quitar literalmente la lucha contra el pecado. Porque el pecado mora en ti, el pecado mora en mí. El pecado no es algo de fuera. Como le decía también en la escuela dominical a los hermanos, ese joven que me decía: no, ya tengo 3 semanas sin pecar, porque tengo 3 semanas en mi casa aquí, orando y estudiando la Biblia y ayunando. Mentira. ¿Tu mente a dónde se ha ido en 3 semanas? Aquí sentado. ¿A dónde se ha ido tu mente? Aquí sentado en la iglesia, en medio de la predicación. Sin comentarios. Me decía uno, para hacernos reflexionar en una reunión de jóvenes una vez, acerca de nuestro pecado propiamente dicho: ¿quién de vosotros se ofrece voluntario? Él decía: ¿para qué? Para que sus pensamientos sean revelados en la pantalla. Nadie. No. Yo tampoco. Y eso es un indicio que nos hace pensar en que la religión, por más que machaque el cuerpo, no puede combatir el pecado. Y si eres religioso, tienes ese problema. Porque tu religión te va a llevar ¿dónde? Al infierno. Lamentablemente al infierno. Es así de difícil, es así de duro. Si vamos a Mateo capítulo 23,
versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, que guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen como Rabí, que traducido es maestro. Había aparentemente una frase que se utilizaba en aquella época y era que el oponerse a la palabra de los escribas es digno de mayor castigo que oponerse a la palabra de Dios. Si estudiamos un poquito y recordamos a San Juan capítulo 9, cuando aquel ciego es curado, el ciego de nacimiento, decía que muchos ya, por la gran cantidad de milagros y de obras que Jesús había hecho, ya habían creído en él, pero que no los revelaban. ¿Y cuál era el motivo por el cual no revelaban su fe en Cristo? La gloria de los hombres que la de Dios. Porque había un grupo de consecuencias sociales por seguir y decir que eras, por seguir a Cristo y por decir que eras seguidor de Cristo. Y cuando el sistema político y religioso está mezclado, se produce una contaminación terrible, que era algo que pasaba, como les mencionaba, hace unas décadas aquí en España, y que ha sido algo tan perjudicial que hoy en día, cuando alguien aquí en España escucha la palabra iglesia, se le encienden los faros. Mucha gente. ¿Les suena? ¿Habéis hablado con alguna gente? Porque asocian de forma directa lo que es la palabra iglesia con la iglesia tradicional y la dictadura. Porque abrazó en su momento la iglesia principal de España, la dictadura, y en muchos otros países también. Nos contaban algún hermano algunos ejemplos de Nicaragua y de otros países en los cuales por la fe, por su fe, muchos, obviamente que no eran de la iglesia tradicional, fueron muertos, literalmente, ellos, sus familias, y es algo, bueno, terrible lo que estaba sucediendo allí, y no sé si todavía sigue sucediendo. Creo que, salvo a nuestra hermana Nubia, que ahora mismo está allí en Estados Unidos de vacaciones, a ninguno nos llegan noticias de Nicaragua. ¿Usted le suena alguna noticia de Nicaragua? Aquí en España yo no he visto ninguna noticia. Pero hablando yo con ella, me cuenta que eso de allí es un desastre terrible. Desaparición de estudiantes, vamos, una cosa que parece de los años 60 en las dictaduras de por ahí, de estos países en vías de desarrollo. Estamos hablando de los años 60, 50, que desaparecían los estudiantes, etc. ¡Qué duro! La palabra de los escribas y de los fariseos tenía tal poder y autoridad no solamente porque fuera religiosa, sino por la acción política que tenía. Fíjate que aún los líderes, en el caso de Pilato, ¿qué intención tenía cuando no absuelve a Jesús del castigo? Pilato no quería problemas políticos, no quería revueltas. Dice, mira, vamos a hacerle caso a esta gente y va, crucifícale. ¿A quién quieres que os suelte? Y él coge y se lava, frase tan famosa, que se lava las manos como Pilato. La religión, tristemente, te va a llevar a esta circunstancia. Y la religión tiene una peculiaridad, y es que la religión, decía uno que escuchaba, condena a los buenos y piadosos. Vamos a ver, ¿cómo que yo, que me he portado bien, que he hecho las cosas bien, que yo he estado, que he cumplido las penitencias, que he hecho el camino de Santiago, tú me vas a decir a mí que no he matado y que no he robado, que voy al infierno? Pero ¿qué Dios es ese el tuyo? ¿Habéis escuchado esa frase? Amén. ¿Qué Dios es ese? ¿Cómo tú me dices a mí que yo haciendo todo esto
pues no voy a ir al cielo. ¿A quién les recuerda esta frase y esta acción, religiosamente hablando? A mí me recuerda personalmente al joven rico. Maestro, ¿qué haré para ser salvo? ¡Wow! ¡Qué humildad! Este muchacho va, vamos, misionero a las naciones. Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, ¿no? Tal. Dice, ¿qué le dice el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo soy religioso. Yo he cumplido con la religión a rajatabla. Voy para el cielo ya. Él tenía esa convicción, o él pensaba y ya sabía que dentro de sí le faltaba algo más. Porque él le pregunta al maestro, ¿qué más me falta? Señor, yo sé que la religión no es suficiente. Yo sé que la religión no puede llevarme a la gloria de Dios. Y hasta que tú y yo no despertemos de ese sueño, aún seguiremos en la misma circunstancia de vivir religiosamente. Por eso usted ve que hay muchos sentados en la iglesia cuyas vidas no reflejan una relación con Dios, porque siguen viviendo una religión. No han sido transformados por la palabra de Dios. Muchos que se quedan sobaos, dice, madre mía. Hay gente que tiene problemas, lo admito, hay gente que tiene problemas y que se duerme en los cultos. Pero te puede pasar una vez, te puede pasar 2 veces, pero ¿con qué me quedo? Tenemos aquí la ventaja de que estas cosas se graban y las puedes volver a escuchar, etcétera, etcétera. Pero ¿tienes la intencionalidad de que tu vida cambie y sea transformada y tocada por la palabra de Dios? Sí, claro. ¿Hay reflejo de eso en la semana? ¿Se está viendo eso en la semana en tu vida? Había una frase muy curiosa en una reunión de hombres que tuvimos que decían, ¿qué hombre aquí cree que es perfecto? Nadie se atrevió a levantar la mano. Dijo, bueno, obviamente. Dice, bueno, la única manera de tú darte cuenta de que no eres perfecto es que le preguntes a tu esposa. Mi amor, soy perfecto. Si usted tiene alguna duda, ya usted sabe. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Igual la esposa, no crea que usted también es... Bueno, o sí, las mujeres son perfectas, puede ser, no lo sé. Pregúntele a su esposo, a ver. Su esposo casi seguro le va a decir, sí, mi amor, eres perfecta. Mira, desde joven lo va sabiendo el muchacho. Bueno, no digo nada, déjelo ahí. Pero a la mujer le preguntan y bueno, mira, te voy a dar una lista, mi amor. Dice, bueno. Romanos capítulo 3. Si usted entiende que usted cumple con los parámetros de su religión y por tanto usted, pues ya yo me he ganado el cielo. Seguro que habéis escuchado esa frase, es que el cielo lo tengo ganado. Mire lo que dice Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ese uno también te excluye a ti y a mí. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera... No me digas que tú, que sigues tu religión, eres el único ser humano perfecto en esta tierra. Cuando la Biblia dice que no hay ni siquiera... Y es claro que ese manto religioso, detrás del cual muchas veces se esconde la gente, simplemente les lleva de forma directa al infierno. La palabra hipócrita, el hipo significa debajo. Y por eso Jesús llama a los escribas y fariseos hipócritas, porque se esconden detrás de una máscara, de una apariencia religiosa. Es triste, pero seguro que muchos hemos escuchado de muchos aparentemente cristianos, muy buenos cristianos, entre comillas, muy buenos religiosos, que cometen actos atroces de pecados muy escandalosos. Hay una máscara ahí detrás, ¿no? Cuidado.
Hay un refrán famoso que dice, caras vemos, corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que conoce el corazón tuyo y mío, el único que sabe cuáles son tus motivaciones reales, porque Jesús dice que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. El único que conoce realmente lo que hay en tu corazón es Él. Tu religión lamentablemente no te puede salvar. Daba una charla de salud hace un tiempo, hace unos años de eso, y después al terminar la charla, porque fue una familiar, ¿cómo se dice?, política de Ketney, que me hizo la entrevista, introducimos ahí un aspecto final que tenía que ver con el tema de Cristo y demás, haciendo algunas similitudes con personas que él había curado, etcétera. Y hablábamos de ese tema y le decía, mira, es que tu religión o ninguna religión tiene la capacidad de salvar. Y en vivo respondió uno, ves, por eso no les sigo a vosotros ni voy a vuestras iglesias, porque mi religión sí salva, apostólica y romana. Vale, mi religión sí salva. Y quería entrar en debate. Bueno, hay últimamente mucha gente con ánimos de debatir. Yo creo que lo hacen por llamar view, likes o cosas de estas. He visto en algunos que me saltan. Uno que se llama Jovel, que dice cosas muy raras. No me acuerdo un canal, pero bueno, te lo dejo ahí. Dicen cosas muy extrañas, pero me da la sensación que aunque no las crean, las dicen para intentar llamar la atención. Y tristemente, si tienes una religión, por más cosas buenas que hagas, no hay ninguno justo. Solo hubo un justo, solo hubo un inocente. Y fue Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Esa es la buena noticia para ti. Esa es y ha sido la buena noticia para mí. Que yo en mi religión no podía salvarme. Por más que me esforzara, por más que lo intentara, por más que luchara, por más bien que me portara, entre comillas, por más penitencias, por más ayuno, porque aunque no comiera carne los Viernes Santos, aunque no hiciera nada de esto, no podía. Pero hubo uno que sí pudo cumplir por ti y por mí. Y es ahí donde por la gracia de Dios tienes la oportunidad de rendirte y de dejar de luchar con tu religión ya. Porque tu religión, triste y lamentablemente, te va a llevar al infierno. Porque tu religión no tiene el poder de cambiar tu vida. Porque no es un cambio externo, no es un cambio de fuera hacia adentro. Es un cambio de dentro hacia afuera. Y es ahí donde la religión se equivoca. Sigues, aunque estés precioso por fuera, aparentemente teniendo tu corazón lleno de inmundicia, de pecado, y como Jesús mismo le dice a los escribas y fariseos, de huesos de muertos y de inmundicia. La única manera de combatir realmente con el pecado es de dentro hacia afuera. Y hoy es un día precioso en el cual puedes rendirte ya de seguir luchando con esa religión, de seguir luchando contra el pecado de fuera hacia adentro, porque eso no es efectivo, no es realmente efectivo. La única manera es recibiendo a Cristo en tu corazón para que puedas ser salvo y tengas vida en abundancia. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar de tu misericordia y de ser librados de la religión. Hay muchas leyes, hay muchos mandatos, pero tú eres uno, Señor. Por eso te damos gracias. Porque tú nos has redimido de toda nación, pueblo, lengua y nos has libertado. Es obvio, Padre, que tenemos que seguir ciertas normas y reglas y hacer todo decentemente y con orden. Pero estas cosas externas no tienen una efectividad directa contra el pecado. Porque el pecado está implícito en nosotros desde nuestra juventud. Por tanto, te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados e iniquidades. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos libertes de la religión. Que nos ayudes, Señor, a buscarte a ti de corazón y a hacer las cosas no pensando en los hombres, sino en ti. Padre, te damos gracias por los que hoy nos visitan y pedimos que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio,
Padre, te pedimos que les libertes tú también de la religión, de la religiosidad, y que puedan pasar de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén.